Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo del momento en el que te encuentres con este Instagram Live, con este videoprograma. Te doy la bienvenida, soy Pablo Lema, terapeuta transpersonal, coach de vida y trainer en hipnosis ericksoniana. Y en el programa de hoy quiero que recorramos una pregunta, ¿sí? Que vayamos directo al punto, y es ¿por qué funciona la hipnosis? El viaje al cual te invito hoy se trata de que respondamos esta pregunta, incluso ambos, ¿sí? Si vos me acompañás, si vos querés también aportar, ya sabes que sos bienvenido. Y tiene que ver con esto, ¿sí? Con brindar una respuesta de por qué funciona. Cuando digo hipnosis me estoy refiriendo a la hipnosis ericksoniana y a los estados umbral. Y antes de seguir avanzando, agradezco a Arión que está ahí sumándose a este encuentro, así que muchísimas gracias, Arión, una vez más por estar aquí acompañándome. Así que bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué funciona la hipnosis? Primero, como te dije, lo voy a responder desde un marco que tiene que ver con la hipnosis ericksoniana y los estados umbral, ¿sí? Hola Gaby, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme nuevamente. Y aclarar que funciona siempre y cuando se tenga en cuenta lo principal, que tiene que ver con el desde dónde, ¿sí? Que tiene que ver con el marco de referencia. Ese marco de referencia se refiere a un proceso terapéutico, ¿sí? Un proceso terapéutico, un proceso de autodescubrimiento, de autodesarrollo y de crecimiento. ¿Por qué? Porque obviamente no me estoy refiriendo a la hipnosis como una técnica suelta, que muchas veces se cree que la hipnosis es eso, ¿sí? Una técnica. ¿Sí? Por ahí no logro algo, entonces hago una técnica de hipnosis y listo, ya se resolvió todo el problema mágicamente. Pues no, no funciona de esa manera, ¿sí? Siempre en un contexto terapéutico, en un marco de autodescubrimiento, de desarrollo y lo principal, de valor, ¿sí? Porque se trata de vos mismo, se trata de conocerte, se trata de ver qué hay en aquello que muchas veces desconocemos y es llamado lo inconsciente. Cuando hablo de hipnosis ericksoniana me estoy refiriendo a Milton Erickson, que no es que fue el descubridor, ¿sí? De la hipnosis, sino que él le puso su toque, su inventiva, llevó a la hipnosis tradicional a un nivel pero muchísimo más avanzado de lo que en ese momento se consideraba a la hipnosis tradicional. Si bien obviamente no voy a hacer el marco histórico, ¿sí? Porque para eso, si querés, podés ingresar a mi canal de YouTube, Universo Sofí, donde ahí hay varios videos donde menciono cómo lo que tiene que ver con los estados umbral, la hipnosis, era ya utilizada en los orígenes de la humanidad, a través, por ejemplo, por mencionarte algo, a través de los sacerdotes egipcios, ¿sí? Que ingresaban al mundo de los sueños y ahí lograban que las personas pues sanaran de dolencias. Ahora, aprovecho también a saludar a Celia nuevamente, gracias por acompañarme, a Ingrid, muchísimas gracias Ingrid por estar, a Jonathan también y a quienes sigan sumándose a este encuentro. Ya saben que si quieren hacer alguna pregunta respecto de este sendero que estamos recorriendo hoy, pueden hacer su pregunta, o si no, después en los comentarios a este mismo video pueden escribir su pregunta y yo se la respondo, o si quieren alguna respuesta más particularizada, ¿sí? Por así decirlo, dependiendo del caso, dependiendo de la historia, ahí lo pueden hacer. Cuando me refiero a dependiendo de la historia es caso particular de cada uno, ¿sí? Gracias Ingrid ahí por lo que mencionás, qué bueno que lo explicás. Sí, porque considero que hay mucho, digamos, para aclarar, ¿sí? Es como decir que la hipnosis es como una lámpara de Aladino, pero hay que limpiarla, ¿sí? Hay mucho polvo alrededor. Y hablando de lámpara de Aladino, que no es casualidad que lo haya mencionado, muchas veces se cree que lo que tiene que ver con la hipnosis, o esos estados que ahora vamos a ver que no son alterados, ¿sí? Mal llamados alterados de conciencia, sino que son estados amplificados de conciencia, creemos que es una fórmula mágica, ¿sí? Creemos que nos sentamos, hacemos
técnica, una práctica de hipnosis y listo, se resolvió todo por sí solo. Pues bien, no funciona así, ¿sí? Como mencioné, es una metodología. Yo no adhiero a nombrar a lo que tiene que ver con la hipnosis ericksoniana o a los estados umbral como una técnica, sino que es una metodología dentro de un proceso. Una metodología dentro de un proceso. ¿Por qué funciona? Ya habiendo hecho esta introducción, ¿por qué crees que funciona? A quienes están aquí, por ejemplo, el que guste escribir su respuesta. ¿Por qué creen que funciona la hipnosis / estados umbral de la mente? Al que guste ya sabe que puede compartir su respuesta. Primeramente, porque se accede a un estado relajado y profundo de conciencia. Cuando digo profundo, es un estado amplificado de conciencia. Y lo que hace a la hipnosis ericksoniana y a los estados umbral de la mente funcionan justamente porque utilizan, en el mejor de los sentidos, una de las leyes del inconsciente, que también hay mucha confusión al respecto y hoy mi propuesta también es clarificarla, y es que, ahí menciona Ingrid, ¿será que accesar al subconsciente sin filtro? Más allá de los filtros, ¿sí, Ingrid? Más allá de los filtros. ¿Qué significa esto? Que en un estado profundo, relajado de conciencia, hay barreras conscientes que empiezan a distenderse, que empiezan a bajarse. Esas barreras muchas veces, bueno, se han armado ya desde la infancia, ¿sí? Por creencias, por filtros, sobre todo por moralidad, ¿sí? Sobre todo por moralidad. Y muchas veces esas barreras, en lo que hace a un proceso terapéutico, en lo que hace un proceso de autodescubrimiento, son el bloque por el cual una persona no puede lograr sus cambios, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas barreras obviamente tienen sus objetivos, tienen sus intenciones, tienen sus deseos y muchas veces se ponen en contra de cualquier cambio que querramos hacer. Más allá de lo que conscientemente digamos, ¿sí? Más allá de lo que conscientemente digamos. Entonces, en ese estado relajado, profundo de conciencia, utilizamos una de las leyes del inconsciente, que son varias, pero una de las leyes del inconsciente, que es que el inconsciente en ese estado no diferencia lo imaginario de lo real. No lo diferencia, es idéntico. Y esto cualquiera que haya estado en un proceso como el que estoy mencionando, y aquí de los que me están acompañando sé que han estado y están en ese proceso, se pueden dar cuenta que en ese estado la conciencia se amplifica, los colores se hacen más claros, se hacen más claros incluso los sentidos, es como que se magnifica todo mucho más, ¿sí? Por eso es un estado muy, muy importante y no es joda. Lo voy a decir así, no es joda. ¿Se entiende? Ahí tiene que haber una enorme responsabilidad ética, ¿sí? Conciencia y por sobre todo un objetivo. Sí, como dije, no es, bueno, voy a ingresar en un estado de hipnosis porque tal cosa. Y ahora voy a mencionar un ejemplo. No funciona así. Tiene que estar entablado dentro de un marco de responsabilidad, dentro de un contexto sólido, ¿sí? Para que funcione. Recordemos que no es la herramienta la que funciona, sino que uno en conjunto con la herramienta, ¿sí? No nos olvidemos eso, sobre todo hoy en una época donde se venden, bueno, un montón de cosas, de soluciones, etcétera, y siempre parece como que el poder lo tiene la herramienta. Sin embargo, el poder lo tenemos nosotros, en conjunto con la herramienta, ¿sí? La herramienta por sí sola va por donde quiere. Entonces, al utilizar una de esas leyes, que es que lo imaginario y lo real en un estado umbral es exactamente lo mismo, ahí es donde empiezan todos los cambios, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como te dije, no hay filtros,
¿sí? No hay filtros, ahí como mencionaban, no hay filtros conscientes, no hay miedos, se bajan, como por así decirlo, las defensas. Entonces uno puede ingresar y puede entablar un diálogo directamente con el inconsciente de la persona, o con uno mismo. ¿Sí? Pues en realidad hay una definición que a mí me encanta, que toda hipnosis es autohipnosis. ¿Sí? Toda hipnosis es autohipnosis. Y vamos a limpiar un poquito de esto en lo que hace a la hipnosis. Y es lo siguiente, aprovecho a saludar a Román. Román, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Muchas veces se cree que cuando uno habla de hipnosis está hablando de algo que es algo oculto, algo místico, y la verdad que hoy en día, por suerte, digo por suerte, pues tenemos información que lo corrobora. No es que la necesitamos, pero por lo menos sirve como un lindo punto de apoyo. Ya han corroborado los beneficios que funciona, ¿sí? Los beneficios que funciona, la parte biológica de lo que sucede, o sea, ya está comprobado, ¿sí? Por así decirlo científicamente. O sea que tenemos información de al científico en cada uno brindarle datos como para decir, mira, esto sucede en un proceso hipnótico, ¿sí? Esto sucede en un proceso de estados umbral, esto le pasa a tu cerebro. Y lo que sucede es que el cerebro se enciende mucho más. Parece como hasta paradójico, ¿no? Porque uno dice, una persona está con los ojos cerrados, relajada, y sin embargo su cerebro está funcionando mucho más, o sea, está teniendo acceso a muchísima más información. Ahora, ¿por qué funciona? Vamos a brindarle una semillita más. Porque en ese estado uno se puede comunicar directamente con la parte inconsciente de uno. ¿Sí? Uno se puede comunicar directamente con la parte inconsciente de uno. Y esto significa que puede acceder a un lenguaje directo con el inconsciente, en donde el inconsciente, voy nuevamente a citar a Milton Erickson, no es un enemigo ni tampoco es un aliado, es una fuerza que está. ¿Sí? Como muchas veces lo menciono, es como un océano lleno de traumas y un océano lleno de habilidades, ¿sí? De recursos, de experiencia, recuerdos que olvidó, recuerdos dolorosos que olvidó, pero también recuerdos de habilidades que están ahí, ¿sí? Entonces, cuando uno ingresa en ese estado, puede comunicarse directamente con el inconsciente, y el inconsciente puede brindar soluciones actuales que en ese momento no fueron posibles, ¿sí? Ahora lo voy a explicar un poquito más con un ejemplo. Entonces, ¿por qué funciona? Porque uno empieza a hablar el mismo lenguaje del inconsciente, que es un lenguaje simbólico, es un lenguaje no racional, ¿sí? Es un lenguaje metafórico, es un lenguaje como de cuentos. Esto también Milton Erickson lo descubrió, que a su vez tiene enorme relación con lo siguiente, y es que en la antigüedad también se utilizaban los cuentos para realizar una comunicación a esa parte inconsciente en cada uno, ¿sí? Por eso, bueno, hoy en día lo podemos ver a nivel social, como a través de la educación, hacia los niños, lo primero que hacemos es leerles cuentos, porque toda esa información que es simbólica, que es metafórica, que es representativa, ingresa directo a la mente de los niños. Y es una buena manera como para que empiecen a representar el mundo y a educarse, obviamente, y a aprender. El tema es cuando se utiliza eso con otras intenciones, ¿sí? Otra cosa que hay que desconectar de la hipnosis es que en realidad nosotros durante el día entramos muchas veces en estos estados, muchas veces, en un estado hipnótico, en un estado diferente de conciencia, ¿sí? Y te pregunto, en ningún momento uno es que se queda dormido, ¿sí? Porque asociar la hipnosis a un estado de inconsciencia es asociar a lo que antes se creía que era la hipnosis, ¿sí? Cuando uno creía que tiene que entrar en un estado de sueño, de sonambulismo, no va a recordar nada, en la práctica jamás sucede eso, al contrario. Al contrario, pues la persona puede recordar absolutamente todo. Y si es necesario, si la persona lo decide, no recordarlo conscientemente, porque obviamente eso está a nivel inconsciente. Entonces,
¿Cómo podemos verlo esto en un ejemplo? ¿Sí? Para que veamos un poquito cómo funciona, aunque como siempre te digo que mejor que la experiencia, ¿no? In situ. Hagamos de cuenta que nos encontramos con Federico, que es tímido, ¿sí? no se anima a vincularse, no se anima a relacionarse, no se anima a hablar con su jefe, a pedir un aumento, etc. Entonces Federico ya probó de todo. Ya sabe un montón de motivos, ya sabe los por qué, ya sabe los cómo, ya sabe todo. Digamos, intelectualmente sabe los motivos de por qué hace A y por qué hace B y por qué hace C y todas las justificaciones habidas y por haber, y encima de eso lo que hace refuerza mucho más ese síntoma. Entonces, todo sigue igual. Y uno dice, ¿por qué? Porque el inconsciente está intacto. El inconsciente no se comunicó. Significa que la información se intelectualizó. El inconsciente sigue intacto. ¿Sí? O sea, el mensaje no fue consciente del inconsciente, sino que se intelectualizó por la conciencia. Entonces, por eso muchas veces, ¿sí?, uno dice, oh, pensé que esto lo había trabajado y sin embargo sigue todo igual. Por este mismo momento, por este mismo punto, ¿sí?, por ese momento que todavía sigue intacto. Porque no hubo un proceso, ¿sí?, y alineación a nivel inconsciente-consciente. Entonces no se liberó la energía, no se permitió que la energía circule. Entonces por eso muchas veces sucede que creemos que no avanzamos. No es que no avanzamos, quizá nos seguimos tropezando con la misma piedra. Entonces, volviendo a Federico, es tímido, probó de todo, etcétera, etcétera. Ahora, cuando Federico ingresa, ¿sí?, en un estado inconsciente, Federico va a acceder no a resolver ese síntoma que se podría decir es la timidez, sino que va a acceder a lo que lo generó, va a acceder a una escena, ¿sí?, de su infancia, de su recuerdo que lo generó. Y el inconsciente lo que va a hacer es va a actualizar esa memoria, ¿sí? Va a actualizarla. ¿Qué significa? Que en ese momento, bueno, ahí se abren un montón de herramientas y de marcos para hacer en ese momento, en donde Federico va a poder actualizar ese programa, ¿sí? Y lo que va a suceder después es que por algún motivo, no es que al otro día, porque también te hace una creencia, no, bueno, ya el otro día Federico no es más tímido, no, va a empezar a generarse una comprensión a nivel inconsciente también, a nivel emocional, y Federico va a empezar a cambiar. Va a empezar a vincularse de otra manera, va a empezar a hablar con su jefe de otra manera, va a empezar a sentirse de otra manera. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque no nos comamos la trampa. Los síntomas son simplemente manifestaciones, no son el motivo por el cual ese síntoma está. ¿Sí? O sea, por ejemplo, a mí me duele la cabeza. Entonces, ¿cuál es el síntoma? El dolor de cabeza. Entonces, ¿uno qué hace? Bueno, se toma una vallapirila, digamos, que es lo más rápido. Ahora, te estoy poniendo un ejemplo simple. Puede llegar a suceder que si uno hace ese caminito de introspección, puede descubrir que el dolor de cabeza empezó por una situación anterior, por una discusión, por una situación que le implica a la persona un nuevo pensamiento, ¿sí?, dejar de ser tan rígido. Entonces todo eso, que la persona no lo procesó así, pues pasa todo muy rápido, genera un dolor de cabeza, ¿sí? O sea, vos fíjate que el síntoma te está mostrando un mensaje, todo síntoma tiene un mensaje. Hoy esto, la biodescodificación lo viene a decir nuevamente, al igual que lo que enseñaban en la antigüedad. Todo síntoma tiene un mensaje, ¿sí? Entonces, ¿por qué funciona? Te he mencionado lo que te mencioné y ahora otro punto también importante, que es también clave para que lo recuerdes. Los hechos, en realidad, como tal, no importan, ¿sí?, para esto que te estoy diciendo, sino cómo uno los experimentó. Esa es la palabra clave. ¿Sí? Cuando uno, por ejemplo, es niño, en su infancia hubo un montón de hechos que experimentó. Pero la clave es cómo lo experimentó.
cómo ingresó, vamos a decirlo así, en su aparato psíquico, cómo quedó grabado. Y eso es lo que genera muchas veces los conflictos posteriores. A través de muchos mecanismos, bueno, hoy no voy a ingresar en esos mecanismos, pero así es como funciona. ¿Se entiende este punto? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Les pregunto a los que están aquí acompañándome, no sé si quieren hacer alguna pregunta, pues ya estamos casi llegando al cierre, ¿sí? No son tanto los hechos, ¿sí? Sino, porque en realidad, a ver, es algo muy simple. Uno no recuerda hechos, sino que lo que recuerda es lo que percibió de ese hecho, lo que experimentó. Y eso es lo que genera después un síntoma, o eso es lo que genera también un beneficio, ¿sí? Porque recordemos que nuestra mente inconsciente, como te mencioné, está llena de demonios y llena de ángeles. Son las dos cosas, ¿sí? Es un océano donde está plagado de monstruos mitológicos y también de ángeles y guías, magos y doncellas. Por eso es tan importante que siempre estemos atentos a cómo procesamos nuestra realidad, cómo la percibimos. Y esto es parte de lo que estamos recorriendo en el curso Haz de tu mente tu aliada, un curso que ya empezó, que estoy brindando online, en donde empezamos a ver todos estos mecanismos, bueno, cómo procesamos la realidad, cómo modificarla, cómo funciona nuestro ego, cuáles son los esquemas de decisiones, bueno, etcétera, 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 que si es de tu interés podés escribirme y te informo en profundidad, digamos, cuál es la temática, cuál es el temario, qué es lo que hacemos también. Así que es importante que recuerdes esto. Una de las leyes del inconsciente es que para el inconsciente la imaginación y lo real son lo mismo. Y ahí es donde se genera, en la puerta de entrada para que se generen todos los cambios. Algunos, hay muchos más, ¿sí? Arión menciona, ¿se recuerdan emociones? ¿No es verdad? Sí, se recuerdan emociones. Se recuerdan emociones, ¿sí? Emociones, imágenes, experiencias. Y obviamente, ya de por sí, el tomar conciencia de esa información y de poder hacer alguna modificación en eso, porque ahí es donde está la clave, ¿no? Hacer una modificación, no que quede solamente, bueno, sí, descubrí que a los 5 años tal cosa y listo. No nos basamos solamente en eso, hay que hacer algo. Si no es como abrir la puerta y dejarla así. Bueno, a los 5 años descubrí que, no sé, mi tío, ¿sí?, me robó tal cosa. Ok, ¿y qué hacemos con eso? ¿Lo vamos a dejar igual o brindamos una solución a ese evento, que además vas a llegar a esa solución? Y eso obviamente va a tener un impacto, ¿sí?, efecto, por así decirlo, efecto cascada en tu presente. Porque como también recorremos en el curso, nosotros creemos que el tiempo es pasado, presente y futuro. Nuestro inconsciente no procesa el tiempo de esa manera. Para nuestro inconsciente, tanto pasado como futuro, como presente, es todo al mismo tiempo. Por eso es que una persona, cuando accede, ¿sí?, a un recuerdo, a una emoción, o incluso a una habilidad, o que quiere desarrollar algo, obviamente como te he mencionado, eso lo trae del pasado hacia ahora, lo está viviendo ahora, y eso obviamente va a generar una modificación a largo plazo y a corto plazo. Así por sí solo, magia pura, pues no. ¿Sí? Pues no, parte de los estados umbral de la mente tienen que ver con justamente un acuerdo entre la parte consciente y la parte inconsciente. Y que eso se pueda seguir manteniendo, sosteniendo en, vamos a decirlo así, en el presente, ¿sí? Si no, sería lo mismo como decir, bueno, quiero liberarme de la timidez, pero después cuando voy al trabajo no hago algo. O sea, me agarra la timidez y me quedo igual. No, la pregunta es, ¿qué haces con eso? ¿Cómo podés integrar esa información consciente, nueva, a la cual accediste, y cómo la trasladas a
lo cotidiano. ¿Se entendió? Como siempre menciono, hablar de esto es hablar de una experiencia en sí, ¿sí? Por eso, como siempre digo, se puede hablar teóricamente del tema, pero lo mejor es que lo experimentes, ¿sí? Yo te hablo desde mi experiencia y siempre es importante que limpiemos los muebles de la casa, ¿sí? Porque ahí recién vamos a poder percibir y valorar esos muebles que tenemos. Si no, lo que vamos a hacer es verlos sucios, verlos con lo que nos han hecho creer que son esos muebles y la verdad nos vamos a perder, digamos, de la experiencia. De mi parte, ahora sí, concluyo el Instagram Live de hoy. Muchísimas gracias a quienes se sumaron, a Gaby, a Angélica, a Dami. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme. Ya saben que todos los viernes nos encontramos a través del canal de Universo Fi en Instagram. Y después igualmente subo este encuentro a mi canal de YouTube. Te invito a que te suscribas, te invito a que me brindes tus comentarios, si en caso de que tengas alguna duda, alguna consulta, alguna sugerencia también de programa que haga a las temáticas que desarrollo a través de Universo Fi. Y de mi parte, como siempre te digo, muchas gracias por acompañarme. Y algo más que siempre menciono es: no creas en algo de lo que te digo, sino que lo experimentes. No creas en algo de lo que te digo, sino que lo experimentes. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos encontramos entonces ahora sí en un próximo video programa de Universo Fi. Muy bonito fin de semana.